poquito ya va a empezar la columna del día de la fecha. Hoy, como les vine anticipando en el principio del programa, voy a hablar de los 42 años que se cumplieron de Peperina. Peperina, uno de los discos más emblemáticos de nuestro rock, pero también uno de los discos emblemáticos de lo que fue Serú Girán, y un disco que marcó una época, que tuvo mucho que ver con el contexto en el que se vivía, y de esto les voy a estar contando un poquitito en breves. Peperina se iba a estrenar el 31 de agosto de 1981. Serú Girán venía de meter ni más ni menos que 70.000 personas en la rural el 30 de diciembre de 1980, un número que para ese momento era un número emblemático para el rock. Contextualicémonos en la época, las bandas de rock locales no solían hacer shows tan grandes, todavía lo máximo que se podía hacer y a lo máximo que se podía aspirar era a obras sanitarias. Bueno, Serú era una banda que estaba en boga, que estaba en plena explosión, era la tercera banda que formaba Charly García, después de, por supuesto, Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros, y con esta banda iba a marcar una época, iba a formar parte de una época, y también iba a cambiar un poco lo que era el rumbo, no solamente de nuestro rock, sino también de la banda en sí. Peperina se iba a presentar, y de eso estamos hablando un poquitito cuando digo de los 42 años, el 4, 5 y 6 de septiembre del año 81, justamente en Obras Sanitarias, en el mítico estadio de la Avenida Libertador. Y mientras sucedía el recital, la banda había decidido proyectar videos en la pantalla para hacer como un efecto de película, mejor dicho, para que no fuera un recital común, digamos. Las visuales en ese momento no eran comunes como nos imaginamos hoy en día y como sucedió en los años posteriores. Era algo bastante raro ver una banda de rock en vivo sonando a secas, donde lo que sucediera fueran visuales de fondo. Para el momento fue bastante revolucionario, y para la época también marcó una distancia, una diferencia. Digo, Serú era lo que era para ese momento. Hacer 3 obras en el año 81 era decir que una banda estaba absolutamente en lo más alto. Bueno, es interesante contar por el principio, los que les quería contar, y un poco esto que les decía al principio de no hablar de los datos duros, aunque en un ratito les voy a contar un par de los temas, les voy a contar un poco más lo que tiene que ver con el disco, así que ustedes lo pueden buscar en otros lados que se puede encontrar más fácil. Bueno, quise darle una vuelta de rosca a esto y les quería contar quién era la chica que vivió la euforia de ser parte del rock tomando té de Peperina, como dice la emblemática letra. Bueno, esta mujer fue ni más ni menos que Patricia Perea, era cronista en ese momento del Expreso Imaginario, una revista que también en el momento formaba parte de lo que era el circuito de la música, del rock, y que estaba muy de moda. Y el 16 de noviembre de 1979 iba a asistir a un show de Serú en el club principal del barrio Alta Córdoba. Patricia iba a bardear esa presentación, básicamente. Iba a decir que era decadente, que la voz de Charly estaba desafinada, que eso había sido básicamente un desastre. Y la banda esto se lo tomó como algo muy, pero muy malo, como alto bardeo. Y Charly le iba a responder enojado, escribiéndole y dedicándole ni más ni menos que Peperina. Ella iba a morir en el año 2016, a los 56 años, muy joven, y hasta sus últimos años se pronunció frente a la exitosa canción de Serú Girán, que le dio también, obviamente, nombre a este famoso disco, al disco de la nena que toma la sopa. Si obviamente nunca lo vieron, creo que sí, del otro lado, porque es un disco muy emblemático. Bueno, tiene esa tapa de la chica de unos 11, 12 años tomando sopa, y que se llama Peperina como el tema. Patricia iba a decir: fue una cruz que tuve que llevar toda mi vida, hasta el día de hoy. Hay gente que imagina que soy lo que dice la película o la canción, y nada que ver. Llevó todos los años que siguieron a su vida esta periodista, como así el estigma de haber sido parte del rock tomando té de Peperina, ni más ni menos. Y siendo esta mujer un poco que cuenta esta canción satirizándola y bardeándola por todos los costados, diciéndole básicamente que te amo, te odio, dame más, diciéndole que se acuesta con un manager o algo por el estilo, que está con todos. Bueno, todo esto que cuenta Peperina en su canción. La periodista era profesora de filosofía, publicó el libro Peperina por Peperina y terminó llevado al cine, y esto es lo que ella habla cuando habla de esta frase de cuando fue película, en la piel de Andrea del Boca en los años 90. El disco tuvo varios temas censurados, por ejemplo, José Mercado, que era una parodia ni más ni menos que a Martínez de Hoz. Estamos hablando, obviamente, de fines de la dictadura. Martínez de Hoz estaba muy fresco, fue el ministro de Economía durante los primeros años de dictadura, fue el que llevó adelante todo el desastre económico que se vio en dictadura y que también estuvo muy relacionado con lo que fueron los crímenes de lesa humanidad. Y José Mercado dice ni más ni menos: José Mercado compra todo importado, lleva colores, síndrome de Miami, alfombras persas y muñequitos de gloria. Olor a Francia y los digitales, Hering, Chanel, Disco Show.
Está muy vigente esto, no obstante, mientras leemos una parte de José Mercado, nos damos cuenta que no está muy lejano a lo que vimos todavía hoy en día. Hay una página en YouTube, en realidad hay un canal de YouTube que les quiero recomendar, se llama Los Piratas de Charlie, y en ese canal de YouTube se pueden escuchar muchos, no solamente de los shows de Charlie solista, sino también de sus bandas, grabados de consola, y está subido uno de los shows, el último, el del 6 de septiembre, de la presentación de Peperina. Vamos a escuchar un poquito que lo tenemos sonando de fondo. Bueno, estábamos escuchando un pedacito del fragmento de La Vereda del Sol, uno de los temas clásicos de Cerú, uno de los temas clásicos de este disco. Cabe aclarar, mientras empieza Esperando Nacer, uno de mis temas preferidos, uno de los temas que canta el Ruso Lebón y que es hermoso. Entiendo que quizás del otro lado lo lleve a una situación de un sábado a la noche, qué terrible escuchar Esperando Nacer, pero sin embargo es un tema precioso para conectar con la sensibilidad, para ponerse cariñosos, cachondos, es un hermoso tema. Peperina, el cuarto disco de Cerú, sale en el medio de Bicicleta, que es su tercer disco después de La Grasa de las Capitales, uno de los discos también más emblemáticos de nuestro rock. Cerú tiene mucho de eso, y de por supuesto el disco homónimo, que es el primero, Cerú Girán, el tercero que sale es No Llores por mi Argentina, que es un disco con un compilado en vivo, y cuarto iba a salir Peperina. El mundo estaba cambiando también, empezaban los 80 y el paradigma de la música y del rock estaba cambiando. Meses atrás Riff ya se estaba haciendo un poquito de lugar en lo que era el rock pesado que estaba apareciendo, en todo ese cambio, como decía, hasta recién iba a venir con los 80, y había presentado Ruedas de Metal, su primer disco. Box Day había dado adiós en obras y Spinetta Jade empezaba a grabar Los Niños que Escriben en el Cielo. Principios de los 80, poco después ya iba a aparecer Sumo, ya iba a aparecer Virus, ya iba a aparecer Soda Stereo, Los Redondos y todas estas bandas emblemáticas de los 80, más allá de todas las otras que podemos nombrar que son un montón, Los Abuelos de la Nada, por supuesto, hay un montón, me ven del otro lado, me escuchan y van a decir tenemos un montón para nombrar, claro que sí, nombré un par de las bandas emblemáticas, pero el mundo estaba cambiando y también estaba cambiando para Cerú Girán, que era una banda que venía en el medio de la dictadura, que venía en ese quiebre de sonidos, que todavía tenía algo que un poco era resabio de lo que era la antigüedad del rock y que los 80 iban a romper con todo esto. Estamos hablando del año 81, quedaba todavía un año entero de dictadura y era muy difícil acá también hacer música. Y Cerú, así todo, había estado, como digo, hasta recién censurado en un montón de temas. Uno de ellos era José Mercado, el que nombré hace breves y que es parte de Peperina. El disco después se iba a terminar convirtiendo en CD 3 veces. Una de ellas fue en el año 92 por el sello EMI Odeon. La última fue en el año 94 por el mítico sello Polygram, que se comió casi todo el rock en los años 90. Y por último, en el 2004 por Universal. En este disco, obviamente, podemos escuchar clásicos, como un poco estuvimos escuchando hasta recién, y como ustedes deben saber del otro lado, y si no lo saben, disfrútenlo, porque aguante Cerú. Tenemos Peperina, Esperando Nacer, que es el que estamos escuchando en este momento de fondo, Cinema Verité, que también es un temazo, En la Vereda del Sol, que era el que escuchábamos hasta hace un segundito en vivo, y José Mercado, que es el que les acabo de nombrar recién. Por supuesto, el disco es más vasto, tiene un montón de información más, pero quise hacer una selección de lo que eran los más clásicos, de lo que alguna vez habrán escuchado, y los que siguen siendo parte de la historia de nuestra música. Por supuesto, Cerú iba a volver después de separarse en el año 92 con un mítico show en el estadio de River Plate, donde iba a ser parte de todos estos clásicos, y es una banda que ha generado mella en lo que es la historia de nuestro rock. Más allá de todo, hoy, a los 42 años, mejor dicho, hoy, no hace poquitos días que se cumplieron los 42 años del aniversario de las presentaciones en obras de Peperina y también de la presentación del disco, les quise traer esta historia para que conocieran quién era realmente Patricia Perea, que es quien fue a la que se le dedicó Peperina, por qué se le ha dedicado esta canción, y que supieran un poquito más de lo que se trata la historia y la estructura después de los 40
42 años de este gran disco de Serú Girán y que forma parte de nuestro rock. Sigan el canal de YouTube si no lo siguen, que está buenísimo, que se llama ahora se me fue la Marquita. Gracias, Marquito. Los Piratas de Charlie. Sigan el canal de YouTube, que es Los Piratas de Charlie, y que tiene un montón de información y un montón de videos para que escuchen. Y si tienen ganas de disfrutar entero el vivo de Serú, este show de Serú en obras, está completo, está con audio de consola, se escucha bárbaro y pueden disfrutar a un Serú en plena época que estaba a full, que estaba allá arriba y que sonaba bárbaro. Una gran banda, una banda llena de músicos muy importantes y que cada uno en su lugar, tanto Moro como el Ruso Lebón, como bueno, Charlie y por supuesto Pedro Aznar, son grandes músicos que han hecho grandes carreras como solistas y en otras bandas también. Bueno, tienen para disfrutar un montón del otro lado. Se han cumplido 42 años de Peperina y esto fue un poquitito el recorte que quise traer de las efemérides. Muchas gracias. Ya volvemos con más Estación Beliscante.